Muy bien, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de la serie Oración. Estamos basándonos en el libro de La Oración de Timothy Keller y hoy específicamente vamos a hablar de como un encuentro, la oración como un encuentro al buscar su rostro. Yo estoy aquí con dos señoras, ya están casadas. Estoy con Stephanie Mazariegos y Wendy Álvarez, alias Wenfi. Un saludo, saluden. Y Gabriel. Y Gabrielito. Y Gabrielito. Y estamos con Baby Gabriel ahí en la pancita. Y yo, pues, Luis Aguilar, a la orden. ¿Qué leyeron? Cuéntenme. No leí hoy. No es cierto, son bromas. Pues primero que todo, la verdad. Hola, hoy sí fue un día súper corrido, pero yo de lo que leí, quiero contarles que me gustó mucho el capítulo al ver cómo podemos como combinar. Creo que a veces no lo hacemos, solo o leemos la palabra o solo oramos, pero combinar la oración con la palabra de Dios, ¿verdad? Que al final eso es lo que hace viva nuestra oración, ¿va? Que meditemos constantemente en la palabra del Señor y me traía mucho a mi mente, no sé, a ustedes, que a veces solo, bueno, como hemos estado viendo en la serie del servicio, que a veces solo oramos por orar y no oramos la palabra del Señor. Y sí, es importante que cuando oremos la palabra del Señor, pero que también meditemos en ella y que vivamos la palabra del Señor. Y a veces eso se nos olvida. Entonces, la verdad que eso me hizo mucho, perdónenme que mi respiración, hasta yo me escuchaba mi respiración, aquí me la cortan. Pero eso me hizo mucho sentido el decir, a veces nos desesperamos, a veces no confiamos que Dios va a contestar a una oración, o a veces creemos que solo con decir, Señor, te pido por esto ya va a ser, porque no meditamos en la palabra del Señor. Y pues eso pensaba yo, a veces sí el Señor responde oraciones en su misericordia, ¿va? Y ya cuando tenemos esa oración respondida, nos alejamos del Señor. Entonces, creo que el estar constantemente meditando en la palabra del Señor nos hace también ser estables, ser constantes. No solo, quiero orar y que Dios me cumpla, y ya porque tengo mi promesa, ya, siempre gracias, ¿va? Ahí vengo cuando tenga otro deseo. y no es así, ¿verdad? Sino que es una constante relación con Dios, y no solo de decirle a Él, sino que de escuchar también lo que Él tiene para nosotros y por medio de su palabra. Bueno, cerramos. Se acabó. No, ¿Saben que por mucho tiempo a mí me costó mucho entender cómo Dios le hablaba a uno? O sea, yo decía así como de, pero ¿cómo me va a hablar, va? Y en verdad, creo que a veces menospreciamos el que Dios nos hable a través de su palabra. O sea, a veces queremos solo escuchar como una voz del cielo. El profeta. Ajá, o escuchar incluso así como una voz así, todo místico, no sé, algo diferente. Pero en verdad, no decimos a la que hueva a leer. O sea, en verdad, sí tomamos como muy poco en cuenta que la palabra de Dios, y me encantaba que en el libro hablaba de que la palabra de Dios es como la acción de Dios. O sea, no es como de que solo es una palabra X y ya como cuando uno habla, sino que la palabra viene directamente con la acción, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Biblia como tal es la palabra de Dios. Entonces, a veces menospreciamos eso y no nos damos cuenta que Él nos puede hablar a nosotros a través de ahí. Buenísimo, sí. Prácticamente cuando oramos nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y ahí es como vamos aprendiendo cómo orar. De lo que decía Wendy alias Wenfi. Bueno, más corto, más rápido. Ya soy una señora. Y Tefi. Wen y Tefi. Pero específicamente Wenfi, de que nosotros tenemos que pasar tiempo y vamos sabiendo cómo orar. Prácticamente a mí se venía a la mente algo cabal con lo que mencionó Tefi. En el grupo, cuando nosotros terminamos el círculo, en los grupos en casa, en las células, con los jóvenes aún, aunque nosotros no seamos, pero ahí sí hay jóvenes. Pero ahí estamos. Ahí están ellos. Pero ahí sí hay jóvenes.
Terminamos, ¿se recuerdan? La mayoría sabe, y si no, pues a los que nos escuchan, terminamos con un círculo, nos ponemos de pie todos, nos agarramos de la mano, el que dirige dice, ¿hay alguna petición o una acción de gracias? Y prácticamente Timothy Keller nos invita aquí a de que no oremos solamente cuando tenemos algo que pedir o algo que agradecer, sino que tenemos que buscar el rostro de Dios. Por eso es el subtítulo de este libro que estamos hablando en este capítulo, como un encuentro al buscar el rostro. Es decir, cuando buscamos el rostro de Dios, que eso sea lo que nos motive a orar. ¿Y cómo? Lo vamos a tener como un encuentro, como un amigo. Cuando pasamos más tiempo con él, vamos a saber qué quiere, qué le gusta, y que vayamos entendiendo que no es solamente una fuerza activa, como lo dicen ahora. Ay, gracias por el universo, gracias al universo, gracias que las buenas vibras, sino tenemos que entender que no le oramos a una fuerza activa, sino le oramos a una persona. Y si sabemos que es una persona, vamos a saber qué le gusta. Y si sabemos qué le gusta, ¿cómo sería que nos gusta a nosotros que nos hablen cuando supuestamente quieren solamente nuestra amistad o quieren pedir algo? No sé qué se les viene a la mente al mencionar eso. A mí se me viene a la mente que cuando yo oro o cuando he buscado el rostro de Dios y conocerlo como la persona que es, lo he llegado a conocer en diferentes facetas, como tú decís, ¿verdad? En algún momento yo necesité de amigos, yo entendí cómo actuaba Dios como mi amigo. Necesitaba yo de un padre, entendí cómo actuaba Dios como un padre, y como un proveedor, y así, ¿verdad? Entonces, no simplemente porque yo quiera, ay, Señor, por favor, quiero que seas mi padre. O sea, sí quiero que siempre sea mi padre, pero, o sea, yo lo busco y por medio de esa búsqueda yo encuentro a un padre. Entonces, no es como tú decís, ¿verdad? Una fuerza, el universo, voy a manifestar, no sé, cosas así, que no va, sino que de verdad conozco a la persona como tal y como él quiere mostrarse hacia mí en cuanto yo lo necesito de tal forma. Y creo que a veces pasamos circunstancias donde, como tú decías el domingo, en la prédica, que a veces no son tan bonitas las circunstancias, pero aprendemos a conocer a Dios por medio de esa circunstancia. Nos acerca más a Dios, lo conocemos más a Dios. Yo puedo decir que he pasado cosas donde he buscado a Dios no con la intención de que me dé algo, pero recibo eso que mi corazón anhela y que el Señor sabe que necesito. Entonces creo que mientras más yo lo busco por quién es, no por lo que me pueda dar, más voy a meditar yo en su palabra y más lo voy a conocer así. Sí, es que fíjate que creo que también a veces se nos olvida lo que mencionabas, ¿va? De que estamos hablando con una persona como tal. Entonces nos enfocamos solo como en decir, Dios, necesito esto y quiero esto y gracias por esto que me diste y qué sé yo, y también te pido por tal y tal persona y así. Pero se nos olvida que nosotros también tenemos que conocer a la otra persona, o sea, como con cualquier relación, o sea, no puedo ir solo como con un amigo y solo ponerme a hablar, es que fíjate que yo, porque si no, nunca voy a escuchar a la otra persona y en verdad nunca vamos a entablar una relación genuina de amistad, sino que simplemente voy a ser yo quien va a desahogarse y se acabó, ¿va? Pero nunca se va como generar la confianza como para que te dé, o sea, como para que te confíe sus cosas, ¿no? Qué buen punto ese, de que no tiene que ser una comunicación de una vía y que te confíe en las cosas. Y quiero leer esto porque sí está bastante importante en cuanto a ese punto. Es un versículo, Salmo 27:8, dice: mi corazón ha oído tu llamado, busca mi rostro. Y mi corazón responde, Señor, tu rostro buscaré. Voy a terminar mi parte ahorita con una pregunta para que ustedes me ayuden a dar algunos comentarios, pero les quería añadir de que tampoco es que se esté diciendo de que no se debe orar para pedir algo o agradecer, no. O sea, prácticamente también ahí el autor nos va mostrando, enseñando que no debería ser solamente esa la razón. Al principio no sabemos, cuando uno es cristiano, dicen invoquemos el nombre del Señor, que pidamos y se nos dará, y uno lo hace con un corazón distinto, pero conforme vamos madurando, vamos entendiendo que no se hace así.
¿verdad? Igual pasa con las amistades. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tengo un amigo aquí cercano, por ejemplo, de la iglesia, de repente, no diré nombres, pero a veces... Chismecito. Mira, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya sabes que es para ellos. Bien, aquí. Bueno, a veces no sé, la verdad, porque hablamos a veces seguido. Bien, aquí trabajando, que esto, que tengo una circunstancia. Ah, qué bueno. ¿Y vos? Pues bien, también ahí. Mira, fíjate que Porque él tiene un poco más de manera de decir las cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera decirle, mira, a mí no tenés que preguntarme cómo estoy, porque es mi amigo. O sea, no es que no me interese o que no le interese, sino o sea, si él tiene una urgencia, Ah. o sea, si queremos platicar, pasamos el tiempo que queramos platicando. Pero si tiene alguna urgencia para algún favor, él no tendría necesidad de darme alguna introducción porque es mi amigo, lo quiero mucho. Y si él necesita un favor, yo definitivamente voy a comprender y se lo voy a hacer. Por ejemplo, lo que tú decías, de que le empezás a confiar cosas, ¿verdad? Porque digamos que alguno de nosotros, nuestros papás o algún hermano tiene una urgencia, mira, llámame, necesito un favor, me urge. Qué abusivo, ni siquiera me dice cómo estoy. No pensamos así, ¿verdad? Pero debería ser similar con los amigos. Bueno, ahora pongámoslo con la relación de Dios, con Dios. A veces nosotros pensamos de que está mal solo pedir. No es que esté mal, pero definitivamente Dios conoce nuestro corazón. Dios nos llama a que lo busquemos, a que lo conozcamos. ¿Por qué? Hay una frase bien hermosa que me encantó ahí, que leí, de que no necesariamente es que nosotros vayamos a encontrar lo que Dios quiere, sino Él ya sabe y Él nos ha invitado ya a que lo busquemos. ¿Dónde? En su palabra. Y les comparto esta pregunta. ¿Cuándo sentiste que Dios dejó de ser solo teoría, solo algo escrito que ya sabías y se volvió una persona real? ¿Alguna experiencia? ¿Cuándo pasó de saber, existe un Dios? No, ahora es una persona que ya comprendí, que ya lo tengo aquí. Porque si se dan cuenta, el punto dice encuentro. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? El encuentro. Pues sí, a mí también se me vino, porque ahí conociste quién era Dios, quién era Jesús, ¿no? Sí y no. Yo creo que en mi caso, el encuentro como tal me ayudó como a abrir los ojos. Pero ya de ahí es el trabajo que uno tiene que hacer. Yo creo que yo empecé a conocer... repetime la pregunta. ¿En qué momento? O sea, contar una experiencia donde Ajá. Dios dejó de ser, hay un Dios, es una persona, ya la conozco. Sí, mira, creo que a veces, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que a ti sí, de tu historia no sé, pero ahorita va a contar todos los secretos. ¿Ya? Cuando nacemos en un hogar cristiano, ¿sí te pasó? Ella más que Ella nosotros sí todavía. agoniza. No sé, pero cuando nacemos en un hogar cristiano, creo que creemos saber y lo que nos enseñan y sí, va. Pero yo creo que hasta cuando uno empieza sus propias luchas o sus propias, no sé, cuando ya empieza a tomar sus propias decisiones, en mi caso, yo llegué a empezar a conocer a Dios en lo que me hacía falta. No se los digo como económicamente o algo así, sino que incluso a veces uno ni siquiera sabe qué quiere, ¿va? O sea, y... Bueno, qué bueno que lo dijiste. Y conforme yo fui acercándome más a Dios y a su palabra, yo no sé si les ha pasado que a veces no se sienten algo, pero no saben qué. O sea, así como de, no sé qué me pasa, pero hoy no me siento bien. Por lo regular conmigo es hambre. Por lo regular conmigo es dolor de cabeza. Pero en esos momentos donde Dios te aclara el panorama, o sea, es como de... Yo siento que ahí es donde yo, me acerqué más a Dios, lo conocí más y creo que tuve más un encuentro con Él porque si yo... Bueno, les voy a poner un ejemplo. Gracias. Gracias. Yo lo mencionaba hace poco en la ofrenda.
yo decidí acercarme y leer más la palabra del Señor porque yo no me sentía bien. O sea, yo no me sentía bien, yo sentía que todo lo estaba haciendo mal, o sea, no sé, va. Y ahí tenemos dos opciones, va. O sea, irnos por el camino de no me importa, que ya casi lo toma. En sinceridad, yo espero que también Tefi aquí, si oramos para que aquí suelte toda la sopa. Irme por el camino de bueno, Dios va, direccioname. No, castigame, se dice. Direccioname con amor. Y entonces yo vine, o sea, sin saber qué, me empecé a acercar al Señor y empecé a leer más su palabra, empecé más a meditar en su palabra. Y sin saber que lo que yo necesitaba hacer era ser más obediente. Interesante. Y empecé a leer, miren, y empecé a leer no solo, para mí Deuteronomio es un libro que habla mucho sobre obediencia. Y la verdad es que me acompañó mucho en ese proceso, pero empezaba a leer, voy a leer Mateo, voy a leer Proverbios, hoy voy a leer Salmos, hoy voy a leer un libro pequeñito de la Biblia, no sé, Habacuc. Salmos. No sé. Cabal, un libro pequeñito. Cualquier cosa que yo, o sea, cualquier libro que yo pensaba en leer, me hablaba acerca de la obediencia. Y yo, ¿qué será lo que Dios me quiere decir? Y entonces creo que ahí entendí, por eso les decía, a veces nosotros ni sabemos qué es lo que tenemos que hacer o ni sabemos qué es lo que queremos o qué es lo que nos pasa. Pero cuando tomamos la decisión de acercarnos a Dios, podemos tener esas experiencias donde Dios nos aclara el panorama y qué es lo que tenemos que hacer. No sé si me estoy dando a entender o si estoy respondiendo a la pregunta, perdónenme, pero a mí se me olvida. Tengo memoria a corto plazo. Pero como tener ese encuentro con Dios y conocer qué es lo que Él quiere de mí. Y entonces eso ya me hacía como, ¡ala, qué chilero! ¿Va? O sea, así de, yo de verdad no había visto esto, de verdad sí necesito ser más obediente en esto, ¿va? Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me hacía como enamorarme más de Dios y decir, no, nunca había sentido esto. O sea, toda mi vida he sido cristiana, pero nunca había experimentado esto, nunca había tenido esta experiencia de sentir que Dios me hablaba directamente, como tú decías, no con una voz así mística, sino que... Y eso pasa cuando uno deja de ver narconovelas y lee la palabra de Dios, por ejemplo. Es exactamente, no sé qué pensaste. Pero ahorita, antes de que este comentario tenés dale. todo el tiempo, solo quería decirte algo que decías. Que seas obediente. A veces uno no sabe qué decir. Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo mismo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mientras leías la palabra, seguramente el Espíritu Santo intercediendo por ti ante el Padre, Señor, ahí líbrale la mente, quítale esas canciones regionales mexicanas de la cabeza o de requesón intenso de Puerto Rico. Por eso es que ya pusieron ahí un pastor ya con reggaetón. Fíjate que, fíjense que a mí la verdad es de que me costaba mucho por eso mismo de que pues nací en un hogar cristiano, según yo me las sabía todas, ¿no? O sea, yo decía, pues Dios me habla, yo me sé toda la Biblia, sé un montón y todo. Y en verdad no fue hasta que... demonio. Sí, o sea, era así como, venga, chepaca. Me lo quiebro. No fue hasta que me fui dando cuenta que realmente lo que sabía era solo mucho texto sin Dios. O sea, realmente sí me sabía las historias así como súper bien y todo. Y me comencé a dar cuenta conforme sí me fui metiendo, pues como en Dios, como tal, en que todo lo que sabía sí era como puro texto sin contexto. No, o sea, sí era como mucho rollo de que sí sabía las historias de Dios, pero no tomaba en cuenta a Dios como en el contexto como tal. Y yo creía que estaba muy bien. Entonces Dios me fue como mostrando que realmente lo que sabía no servía de nada, sino estaba como ligado al espíritu como tal, ¿verdad? A poder orar por él, porque créanme que aunque yo miraba a mi abuelita orar, miraba a mi mamá orar siempre y nunca lo hice, o sea, ni leer ni orar, era así como de, ay, qué aburrido eso, o sea,
qué perdera de tiempo. O sea, sí lo tomaba como muy en ese punto. Que oramos y aquí estamos Sí, vomitando. hombre. No, y sí lo tomaba muy así porque a veces mi abuelita 2 horas encerrada y yo decía, ¿qué tanto podía hablar uno con alguien Solo de que no, gracias y ya. no, y con algo que uno ni le contestan? Decía, hasta que fui aprendiendo y a tener como una relación, no por la relación de mis papás, sino que una relación porque yo la quería tener. Entonces ahí Pero fue donde... moldeada y ejemplificada, por decirlo así, también por ellos. Ajá, sí, cabal, pero realmente yo creía estar bien porque ellos oraban y porque ellos leían la palabra. Y no fue hasta que yo realmente comencé a como hacer las cosas por mi cuenta que me empecé a tener como el verdadero encuentro con Dios. Bueno, que quise decir modelado por ellos. Ajá. Qué genial, qué buen testimonio. Y ahorita que decías eso, cuando estaba leyendo también lo que comenta ahí el autor, eso me venía a la mente. ¿Cómo deseas o en qué momento deseas querer hablar más con Dios? O lo pregunto de otra manera. No es pregunta para ustedes, sino eso me preguntaba, se me quedaron viendo con, eso no me lo dijiste, lo el pienso? cerebro se quedó así, riquititiquititi. Es una pregunta para todos en casa. Para todos en casa. Nah. Sino, eso es lo que me preguntaba yo. Y después decía, ¿y qué es lo que me motiva a querer hablar con algunas personas? Yo sé, porque Tefi ha comentado que le gusta hablar y que cuando es dada a una persona, pueden hablar horas y horas, ¿verdad? Tú misma lo has dicho. Sí. Tú no sé, pero sos amiguera. Ajá, pero amiguera sí sos. Ya del ambiente. Yo sí hablo ya. Ay, Pero, y yo tal vez un intermedio. Cuando encuentro a una persona con la que coincido, me gusta hablar bastante. De ahí también solo lo necesario. Pero entonces yo decía, a lo mejor es porque no he conocido bien a Dios, pero no porque Él no quiera, sino porque yo no quiero, lo que les decía, porque en la palabra ahí está. No sé si se recuerdan justamente lo que decías ayer, Isaías 43:1, que decía, eres mío. Decía, el Señor le dice a uno, eres mío, yo te compré. Entonces cuando empiezo a leer eso en la palabra, digo, Él es mi papá, o sea, Él me conoce, etcétera. ¿Cómo no va a querer pasar tiempo conmigo? Yo soy el que no he encontrado o no lo he conocido lo suficiente. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo me estaba conociendo con mi esposa, Gaby, tenía que Uy. gritar así. Sí, había que hacer. Pues al principio la conocí por mucho tiempo y solo era una amistad de sé cómo se llama, dónde vive y qué estudia. La verdad que yo decía, no, se mira muy seria, no, gracias. Igual no lo voy a oír, nada, eso mentira, a veces sí oye los podcasts. Mala onda. No, pero no tiene nada de Ni lo va a malo. escuchar. Ella sabe, pero Ese, no Gaby, porque ahí- tiene, Ella sabe lo que tiene tiene un que lado, aguantar. no porque tiene un lado bonito. Luego cuando empecé a salir con ella y hablábamos, yo dije, wow, sí me gusta su forma de pensar, me gusta cómo piensa en relación a esto, lo otro. Y hablábamos horas y horas. Y creo que ustedes no saben o no me conocen a mí porque sea una persona parlanchina, ¿verdad? Pero cuando encuentro con personas que Sí sí, hablas. hablo de más. Sí, Sí, hablas. bueno, tal vez sí, pero Porque ya nos agarras demasiado confianza. a ustedes porque de repente les agarré confianza. La cosa es de que empecé a querer hablar con ella por horas y horas. Y del cansancio, de la vida, del trabajo de los niños, ya habíamos empezado a hablar menos y hace aquí en confianza. Nadie lo va a escuchar, solo ustedes dos. Un secreto. Le empecé a decir, mira, extraño cuando hablábamos por horas. Me hace falta, le digo, eso es lo que hace que nuestra relación esté bien condensada, que estemos mejor. Y ella me dijo, sí, tenés razón. Y empezamos a ser, Intencionales. gracias, intencionales. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, cuando conoces cómo es la otra persona y te gusta, y cómo no te va a gustar si el Señor hizo todo para enamorarnos. La naturaleza, todas las personas, las amistades, todo está perfecto de una manera que Él te enamora. La historia, como Él vino por nosotros. Entonces, eso es lo que nos ayuda más a orar. ¿Verdad? Sí, y es que fíjate que cabal, yo me ponía a pensar, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon la voz de Dios? Esa sí es pregunta, sí, directa. DirecTV. Fíjate que... no, me querés exponer, ¿verdad? Sí, las estoy Pero exponiendo. es que depende, porque es que hay unas veces donde hay personas que dan el ejemplo de que han escuchado la voz audible de Dios. A mí no me ha pasado eso. A mí Pero a tampoco. veces cuando escucho es cuando estoy orando o le hago algunas preguntas
y siento que a mi mente viene una respuesta. Ujú. Entonces, creo que sí fue hace poco, la verdad, que tenía que compartir un mensaje y yo le decía, Señor, pero no quiero decir lo que tengo ganas, dime tú qué tengo que decir. Y siento como que fue como que hubo un cambio ahí, no, eso no, va, está bien, no lo voy a decir. Por ahí. A mí me pasa, es que yo a veces soy muy miedosa en ese tema, ¿va? Entonces, Ajá. yo no quiero creer que soy yo, sino que es Dios, pero entre que, ¿será que es Dios? ¿Será que soy yo? Es donde me quedo, ¿va? O sea, yo a veces cuando estoy, por ejemplo, en la alabanza, estamos ministrando, estamos cantando, yo siento o sé que Dios me habla para ir a dar una palabra. Ya me ha pasado varias veces y no lo hago porque digo, yo creo que yo lo sé, yo lo siento porque esta persona está pasando por esto y yo sé lo que está pasando. Entonces yo digo, Así como chisme. ajá, así como yo digo, o sea, sí tengo que ir a orar por esa persona, por ejemplo. Y al ratito ya veo que alguien más lo hace. Entonces yo, Señor, perdón. No, Porque al final, o sea, sé que estando ahí, Dios me habla y Dios me habla también a través de su palabra, pero a veces por miedo yo no hago lo que Él me dice que tengo que hacer. Les preguntaba eso porque realmente a veces nos habla Dios de forma diferente a cada uno. O sea, a veces nosotros esperamos, porque tengo una amiga, por ejemplo, que ella me comentó que ella sí escucha la voz de Dios audible. O sea, dice que escucha la voz y así es como su forma de comunicarse. Y yo, a la que envidia vos. No, pero al final es la forma en que Dios se comunica con ella, ¿va? Y me pasó hace poco que yo estaba en el trabajo y Dios me incomodó un montón en ir a un lugar. Yo no sabía que era Dios en ese momento. Yo estaba con el rollo de, tengo que ir ahí, no tengo ganas, mejor me voy a quedar acá en el trabajo. Igual no estaba haciendo nada, entonces o sea, estoy bien acá. Y de último fui y fue como bien X para mí en el ratito. Hablé con una persona en ese lugar y todo. Y de ahí pues me regresé al trabajo y todo bien. Al rato me mandaron un mensaje de, mira, gracias por haberme dicho esto que me dijiste, ¿va? Y yo, ahí fue donde me di cuenta de que en verdad era Dios el que me estaba como incomodando a ir a ese lugar, porque si no hubiera ido, esa persona no hubiera escuchado esa palabra, ¿va? Ya tuviste miedo, como yo. No, y yo digo, al final a veces no nos damos cuenta que Dios está con nosotros en cada momento. O sea, en verdad nos habla en todo momento. No es como que solo sea cuando nosotros digamos, bueno, voy a orar en este momento y Dios, te doy gracias. Sino que en verdad nuestra relación con Dios como un encuentro ya se vuelve un encuentro así en cada instante de nuestra vida, ¿va? No solo en el instante en que yo decido orar, sino que es parte como de mi día entero. Y prueba de eso, ibas a hablar, perdón. Y prueba de eso es de que comprendiste que Dios era el que te estaba guiando. Ajá. Entonces, como ya tuviste un encuentro con Él, es decir, ya sabes cómo es Él, vas identificándolo. ¿Y cómo va identificando cada vez uno más? Cada vez más uno que es Dios, orando más, leyendo la palabra. Y hoy específicamente, que vamos a hablar de orar, quisiera comentar que estamos hablando, perdón, de orar. Todavía nos falta 2 horas. Según yo ya íbamos en la conclusión. Quisiera compartir algo que le compartí a un amigo que aprecio bastante hace un par de días, creo que fue, sí, 2 o 3 días, y me comentaba algo similar. Mira, es que el Señor siento que me movió a hablar y a dar una palabra a alguien, pero es que no sé qué, y usó la palabra tengo miedo. Y ahí me mostró un versículo Dios. Ahí lo voy a buscar, ahí lo voy a compartir un poquito más tarde. No, a todos, porque nos pasa a todos nos pasa, ajá, que el miedo es falta de fe. Lo que pasa es de que tenemos miedo a no decir algo incorrecto, y eso está bien, pero eso se tiene que traducir en temor, un temor de no decir algo incorrecto. Pero si estás más metido con Dios, vas a saber identificarlo, pero a veces cuando sabes que viene de Él y no lo haces, entonces ahí sí es como de repente un poco falta de fe. Bueno, entonces, como dice el título, un encuentro, buscar su rostro, eso nos lleva a una oración más profunda, algo más profundo, algo más íntimo cuando buscamos el rostro. Cuando nosotros hablamos con alguien, les voy a contar algo así rapidísimo.
Yo tuve mi trauma por muchos años, desde que era teenage, adolescente, Uy, por una Dios. cuestión de mi dentadura. Y cuando hablaba con las personas no sostenía la mirada, o estábamos en grupo, yo así que no sé qué, y solo decía algo y me hacía el loco, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que era algo feo, y la gente empezaba a decir, es que cuando no miras a los ojos a alguien es porque estás mintiendo. Entonces yo dije, no, si yo no miento, solo no me gusta como mantener... No quiero que me miren. Acá. Y peor cuando uno va creciendo y yo qué sé, ahí va empezando a conocer un montón de personas, te das cuenta que hay un montón de gente que está mera trabada de la cabeza, o yo qué sé, o lo juzga a uno. ¿Qué le Yo hace decía, falta a Dios? que le falta a Dios. Y decía yo, no, es que me está juzgando, ¿verdad? Entonces estaba diciendo algo, y no, me estaban viendo, que no sé qué. Pero poco a poco empecé a aprender a mantener la mirada, a mirar a los ojos, a buscar el rostro. Y entonces, buscar el rostro es tener más conexión con la persona. Cómo yo iba a encajar con amistades, por ejemplo, aquí de la iglesia, que aprecio mucho, y tener conversaciones profundas, dolorosas, apoyar, o que alguien me escuchara, o escuchar a alguien. Si yo, ¿y qué más? Y viendo para arriba, ¿no? Tenía que verlo al rostro. Como de repente hubiera enamorado a mi esposa. Si yo no lo hubiera visto al rostro, sino viendo para abajo nada más, pues sí, es que estás bonita. Sino tenía que ver el rostro. Entonces, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, estamos buscando más intimidad, nuestra oración se hace más profunda. Y hay 3 puntos aquí. Cuando nosotros buscamos esa profundidad en la oración, buscamos ver la gloria, asombro, que se traduce a la gloria, buscamos intimidad, que se traduce a buscamos su gracia, y realidad, que se traduce a una espiritualidad, es a experimentar su presencia. Salmo 73, 17 dice, entonces entré en tu santuario y por fin entendí. Es como cuando entras en el corazón de alguien, ya te conoce, ya sé cómo pensás, ya sé cómo, nunca al 100, pero al menos ya más o menos conociste cómo es. Por eso dice, entré a tu santuario y por fin entendí. La pregunta, así, si quieres comentar lo que quieras, pero la voy a dejar para que tengan todo el tiempo de hablar. ¿En cuál de estas 3 cosas, buscar en asombro la gloria, en intimidad su gracia y en la realidad la presencia, es donde te sentís más identificado? Pero si quieres opinar lo que ibas y vuelvo a hacer la pregunta. Sí. No, fíjate que te iba a decir de que con lo que hablabas hace un rato, me pasa un montón, y perdón si le caigo mal a la gente. No, pero sabes que me han dicho un montón de veces de que yo les caigo mal a las personas cuando me conocen por primera vez. Y Solo se conoce una primera vez. Sí, Perdón. qué mal, qué triste vos. Pero mi cara no me representa, se los prometo. No, pero me han dicho mucho eso y después me he hecho muy amiga de las personas que me han dicho eso. O sea, ha sido bien chistoso. Y me pasó hace poco que estábamos hablando con un amigo y me decía, no, es que la verdad es de que sí, a mi exnovia, que es su exnovia en este momento, pero me caía... más información. Perdón, me caías re mal, o sea, porque te miras como muy enojada o regañas mucho y lo que sea. Y la verdad es de que soy todo lo contrario. O sea, para ustedes que me conocen y las personas que me conocen, saben que yo soy como bien molestona y así. Y siempre me dicen así como, mira, me caías mal, pero ahora me caes bien, ¿va? Y a veces pasa eso con Dios, de que en verdad nosotros decimos así como, ala, qué aburrido tomarme un tiempo para orar, porque en verdad si es apartar como un momento de tu día como para entrar como en intimidad con Dios, pero no te vas a dar cuenta de lo bonito que es hasta que no tomes como el tiempo de hacerlo, o sea, hasta que uno se obliga un poquito como de, bueno, hoy lo voy a empezar a hacer. Y con eso que decías, repetir la pregunta. Si por ejemplo, ¿con qué, lo voy a decir de otra manera, con qué nos sentimos identificados? Cuando nosotros empezamos hace rato o hemos empezado a tener una oración más profunda con Dios, en ver su gloria, es decir, qué hermoso es Él. En estar más en intimidad, es decir, vemos su gracia, cómo Él me da su favor, su gracia, cómo me consiente, o cómo hemos sentido su presencia, cómo sentimos el calor, su abrazo, con qué se han sentido más identificadas cuando han empezado a orar de una manera más profunda con Dios. ¿Qué de esas 3 cosas han sentido que Dios les habla más? Como repito, gloria, gracia, presencia.
Yo creo que de mi parte con las primeras dos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, por ejemplo, con ver su gloria, yo creo que no siempre nos detenemos a ver la creación de Dios, por ejemplo. Yo sí. Bueno, entonces sí te pasa. ¿A ti te pasa? No, A pero dale, veces. mira, tú seguí hablando, si yo opino ahorita, solo es para... Entonces, a mí me pasa de que, por ejemplo, yo veo un árbol. Ale me molesta mucho. Alejandra ¿Quién es es Ale? la... Es que eso iba a decir. Dije que sigas hablando, yo te voy a seguir tirando. Alejandra tiene varios cargos aquí. Primeramente, es mi amiga y mi cuñada. Ya, Ahí va. suficiente. Y segunda, la pastora generacional de acá de SDF. Ella me molesta mucho porque en la avenida Reforma, zona 10, Guatemala, hay un, creo que es un monumento, se dice, donde está la estrella de David. Está la estrella de David y enfrente hay un gran árbol, pero así enorme. Y a mí me encanta verlo y me molesta porque, voy aquí por donde está tu árbol, me dice, va. Porque a mí me encanta ver cómo las raíces de ese árbol ya rompieron el concreto, va. Entonces yo me pongo a admirarlo, así de, lo creó Dios, tan fuerte que es, rompió el concreto. O sea, yo de esa forma me gusta ver como la gloria de Dios en su creación. Y en intimidad me encanta ver cómo Dios, aún en medio de lo cotidiano, Él me puede hablar. Y yo creo que ya les he contado, no sé, si no, regresen a los capítulos anteriores, donde cosas tan sencillas como botar una leche o algo así, ¿verdad? Es como saber que Dios me habla. Yo no sé si en alguna vez se los conté, les voy a contar. Estaba yo una vez, me quería servir leche. Y Francisco, mi esposo, me dijo, es que lo tenés que servir así, que por eso la leche trae de un lado el piquito para que no lo botes y que no sé qué. Y Como así. mujer obediente a tu esposo le hiciste caso. No lo hice. Yo sabía que Entonces, en ese momento, Y a jurar casi. y una vez yo No es me malo estaba jurar. sirviendo cereal y me serví leche y de un desmadre. O sea, se me cayó la leche por todos Híjoles. lados. Porque dije, ay, pero igual si lo sirvo normal, igual cae, ¿va? Entonces, no. Cayó, pero todo menos en el cereal. Y precisamente en ese momento Dios me habló y me decía, es que todo lo querés hacer a tu forma, a tu manera. Y yo, ¿qué tiene de mal? No, gracias, Señor, gracias. Estoy dándole gracias a Dios. Y entonces a mí me encanta ver cómo esa intimidad que yo puedo ser intencional con Dios y tenerla, Él puede llevarla a lo cotidiano y hablarme por medio de esas cosas. A mí me encanta saber que por medio de una leche, por medio de una carpeta, por medio de no sé qué cosas Dios me puede hablar. Y de esas dos cosas es con las que yo me identifico y me encanta. La verdad es que me encanta. Gracias. Gracias. ¿Cuáles eran las otras, las tres? La gloria, la gracia y Gloria su a presencia. Dios. Pues mira, realmente en mi caso creo que cuando busco de Dios trato como de tener las tres, o sea, su gloria, su gracia y su presencia, pero una de las cosas que más me gusta es poder ver su gracia, o sea, en medio de mis oraciones, porque sí me ha pasado mucho de que a veces peleo con que digo, ay, ¿y dónde estaba Dios en esto que me pasó? Y en verdad Dios me ha hablado mucho a través de su fidelidad, o sea, a través de mostrarme que Él siempre es fiel, ¿va? De que Él siempre es fiel en cada momento, y me habla a veces a través de canciones, a través de cosas como bien sencillas, como dice Winfrey, como bien cotidianas, pero siempre ha sido como buscar a Dios en intimidad y para recordarme de su fidelidad y de su gracia hacia mí. Qué buenísimo. Sí, sí. ¿Y tú? A mí, fíjense que últimamente, no últimamente, sino de un tiempo para acá, varios años, me di cuenta que la manera como Dios me atrae más es con su gloria. Por Yo eso como te gusta estoy ir a en- los pueblitos. Exactamente, porque yo toda mi adolescencia y parte de la juventud iba al interior del país, iba a nadar en las pozas, en los ríos, a escalar ahí en algunos cerros, hacer un montón de cosas en la naturaleza, ver sembradíos de
de café, cactus por otro ambiente, etcétera, etcétera. Se me Y me murió un encantó. cactus. ¿Ah? Bueno, Se ¿a murió quién un le cactus. pasa eso? Por ejemplo, es que había una parte donde iba que era como altiplano, ahí sembraban café, y luego a otra parte que iba, ahí por el Valle del Motagua, en el oriente del país, es un lugar más árido y todo así. Entonces, esos pequeños detalles, como los que tú decís, no necesariamente algo tan específico y solamente una cosa, que bueno, que Dios te habla así, pero con detalles, ¿verdad? ¿Cómo es ¿Por qué existe ese animalito? No, ¿Por qué es de ese color? ¿Por qué es de esa forma? Igual con las plantas, me volví la señora de las plantas, en este caso señor de las plantas, de cactus y de suculentas. Estoy Fascinado por la lejos de eso. naturaleza. O sea, si yo tuviera más tiempo libre, viviría acampando, por ejemplo. Tengo ahí varias cosas para hacerlo, entonces, por medio de la gloria, admirando. O sea, para mí es como una manera que el Señor nos atrae, nos enamora, diciendo que hizo todo eso para nosotros. Y solo de saberlo, a mí se me hace pasita el corazón. Y yo creo que eso lo lográs cuando tenés esa relación con Dios, porque como hablábamos, ¿verdad? Al final hay muchas personas que pasan desapercibidas esas cosas. O sea, ay, sí, un árbol, ay, sí, una flor, un pajarito. Y un día le decía a Francisco, ¿cómo habrá pensado Dios en hacer tanta raza de perro? O tanto animal. Pero no te referías a hombres, ¿va? No. Porque como a veces tiras tus... No, oye, No, hombre, y es los que- hombres son lo mejor. Voy a tener uno. Y es que, ¿sabes? Eso pasa cuando conoces a la persona, porque realmente, digamos que ahorita se gradúa tu amigo, te pones súper feliz porque sabes que se está graduando alguien que querés, o sea, y que está teniendo como un éxito, ¿va? Qué sé yo, alguien hace algo bueno, te pones feliz por esa persona porque lo querés, o sea, porque tenés como una relación con esa persona y lo querés. Entonces podemos admirar las cosas la creación de Dios cuando tenemos una relación con Dios y sabemos lo admirable que es lo que hizo, ¿va? Si no te da igual. Y Dios le habla a diferentes personas de diferente manera, ¿verdad? Algunos con su gracia, algunos les ha dado su favor, algunos con su presencia, o les habla audiblemente, como a tu amiga. Y me decís que ore por mí, a ver qué le dice, yo tengo unas dudas. Pero entonces cuando buscamos una oración más profunda, el mismo libro menciona de que nosotros tenemos que ser intencionales al buscar el rostro de Dios. Y dice Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quisiera yo ahora que nos vayamos a un nivel un poquito más de profundidad en la plática antes de empezar a cerrar. ¿Qué punto de quiebre, qué acción, qué momento sucedió en tu vida que te hizo empezar a buscar de una manera más genuina y orarle con el alma y con el corazón ¿Quieres que llore? Fíjate que en mi caso, y tener un encuentro con él? fíjate que en mi caso yo me topé con la realidad que les comentaba cuando empezamos a hablar, la primera pregunta, yo tenía como 16 años, cuando viajamos con mis papás, se los voy a contar así súper rápido, viajamos con mis papás a Shela, y es un viaje que tengo bien, bien marcado porque mi papá le iba a regalar un teléfono a mi mamá. Ojalá que ellos no escuchen esto. No, voy a pasar el chismecito de El esto. link le voy a pasar. No, pero... Voy a reportar el episodio a sus papás. No, pero mi papá le dio el teléfono a mi mamá y a mi mamá le entró un mensaje donde mi papá pues estaba con otra persona y así. Y fue un momento de quiebre para mí así bien feo porque yo tenía a mi familia como en el top, ¿va? O sea, nosotros somos lo máximo y siempre juntos, ¿va? Y cuando pasó eso, realmente me fui a topar como en la realidad de que todo estaba mal, ¿va? O sea, y como, pues al final a esa edad, para uno los papás son todo, ¿va? O sea, ahorita pues es mi esposo y todo, pero ahorita pues, en ese momento eran mis... Es todo. En ese momento eran mis papás, ¿va? Entonces, en verdad se me cayó mi cuento de hadas, ¿va? Entonces, en esa realidad, cabal fue en el proceso que yo me metí mucho en mi relación con Dios y Dios comenzó a hablarme, Dios comenzó a mostrarme su fidelidad como tal, que a pesar y a mostrarme que realmente no era la culpable y todo eso, o sea, y sí me comenzó a hablar a través de diferentes personas, de diferentes situaciones y todo, y ahí es donde me di cuenta que
Dios estaba como a cargo de todo, porque tal vez en ese momento para mí mis papás eran lo máximo y no necesitaba a Dios porque ahí estaban mis papás, ¿va? Pero cuando pasó eso, me di cuenta que en verdad ellos también son humanos, ¿va? Y también se equivocan. Entonces, que el único que siempre es fiel y que el único que siempre está y que puedo contar al 100% es con Dios, ¿va? Y antes de como darte la palabra, cabal, me ponía a pensar, ¿va? Que en verdad en una relación eso es lo que se necesita, o sea, confianza. Porque para que Dios confíe en uno tiene que confiar en Él. Y voy a contar algo rapidísimo. Íbamos una vez al puerto con unos amigos y en el carro iba un carro solo de chicas, ¿va? Pero en el carro que iban conmigo había una persona que ella no cuenta nada, jamás en la vida. O sea, ella es como bien reservada a las cosas. Y yo me acuerdo que entonces vine yo y me puse a contar mi vida, así de libro abierto. Ajá, así de libro abierto. Cosas que en verdad también no había contado a nadie, pero dije yo, pues no tengo nada que esconder, se los voy a contar. Y esa noche, esa chica me habló y me dijo, mira, puedo contarte unas cosas. Y me contó cosas que en verdad sí necesitaba ayuda, pero ella se atrevió a contármelo porque vio mi confianza hacia ellas. Entonces ella confió. Y creo que eso es lo que a veces nos falta, que nosotros no confiamos en Dios al 100%. Y por eso es de que no podemos, Dios viene y no es de que no confíe en nosotros o no nos quiera ni nada, pero no nos va a hablar de la manera que nosotros quisiéramos porque nosotros no confiamos en Él. Y ya. Buenísimo. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Solo a nosotros dos. A nosotros dos. Obviamente. Es un secretito. Bueno, de todos mis puntos de que el último. Conciso. Saben que así como Dios me habla con las cosas cotidianas, creo que en este punto de quiebre me habló también con algo material, por así decirlo. Algo que me hizo acercarme mucho a Dios y conocerlo de otra forma fue el que uno de mis hermanos quisiera construir en la casa donde vivíamos, y fue una casa que mi señor padre, ya fallecido, dejó. Y no sé, la verdad, en qué momento yo llegué como a tener a esa casa como, no sé, o sea, es algo material, ¿verdad? Es algo, pero creo que el Señor me mostró que para mí eso estaba siendo como ya, esto es mi papá, o sea, esto fue lo que me dejó y estaba ya ocupando pues algún lugar en mi corazón, ¿verdad? Para que literalmente se tuvieran que botar paredes de esa casa para que se cayera algo en mi corazón. Yo creo que sí estaba muy adentro, muy grueso. Y yo recuerdo que un día llegué a mi casa y vi que una pared ya estaba así botada. Miren ustedes. Y ustedes y todos. Ese día yo lloré como que si en ese mismo momento se me hubiera muerto alguien. O sea, ese día fue... Y yo tengo una tía que es de mucha confianza. Y como tú decís, ¿va? O sea, cuando tenemos la confianza, tal vez a esa persona es a la primera que acudimos. Y lo primero que hice fue llamarla a ella y llorando. Y mi tía así como, ¿qué te pasó? ¿Y que estás bien? Y yo estaba llorando y estaba muy mal porque vi una pared de esa casa ya derribada, ¿verdad? Ya para, pues, ya empezar a construir y así. Y en medio de todo ese proceso que hubieron peleas, que yo dije, un merequetén. Dios habló a mi vida y en ese punto de quiebre, Él me enseñó que habían cosas en mi corazón que estaban ocupando el lugar de Él. Tanto como materiales, como, no sé, tal vez ya caer en una idolatría, tal vez, de creer que eso era mi papá, de tener fotos de mi papá, de que todo era tal vez mi papá y tal vez ejemplificado en esa casa. Entonces, cuando eso sucedió, ese es tal vez el último punto de quiebre más fuerte que yo he sentido y tal vez algunos lo puedan ver así como, no, hombre, ¿cómo vas a estar así por una casa? Va? Pero mi corazón estaba ahí, ¿va? Entonces, si mi corazón estaba ahí, era algo que estaba
ocupando el lugar del Señor, ¿verdad? Entonces no le estaba dando yo al final el lugar que a Dios le corresponde. Y en medio de ese punto de quiebre, pues que otra vez pude haberme ido por otro camino, pero gracias a Dios, aquí estamos. Pues Dios me tiene aquí. Y Dios en su misericordia y en su gracia me habló. Ahí sí que Dios le tiene paciencia a uno, porque a veces uno es necio y en cosas tan sencillas uno dice no va. Pero en cosas así, tan sencillas que uno puede decir, que a veces uno puede ignorar, pero en esas cosas también Dios nos habla, ¿verdad? Y nos trae con amor. Y creo que en ese punto de quiebre pude también experimentar bueno, Dios, aquí estoy, yo he dicho que tú sos mi padre, y ¿por qué entonces esto significa esto para mí, va? O sea, mostrame qué es lo que tengo que sacar, va. Me lo mostró y pasó lo que tenía que pasar, y pues ahí lo fui trabajando, y no hubiera sido lo mismo si no hubiera yo tomado la decisión de escuchar la voz de Dios por medio de esa situación. Y buscarlo más, orarle, o sea, ahí es donde empezamos a orar de una manera más profunda. Buenísimo, gracias por compartir. Yo sé que algunos han sido ovejas, buenas ovejas, otros hemos sido cabras locas, en mi caso. No voy a decir por ustedes dos, pero en mi caso. Temporada somos una, temporada somos otra. No, la idea es haber sido y ya no. Y Dios nos habla de diferentes maneras. Y acabamos de leer Romanos 8:26 y 8:28, dice que todo lo que hemos pasado, parafraseado, nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Entonces, yo pienso que a veces es la manera como Dios nos acerca a Él, como Él quiere oírnos de nuevo, como hablamos también ayer, de que Él quiere volver a escucharnos, volver a saber lo que hay en nuestro corazón, aunque Él ya lo sabe, Él quiere oírlo. Y en mi caso, respondiendo a esa pregunta, voy a tratar de ser bastante breve, lo prometo, y ya falta el último punto, es de que sí, fue hace poco, de hecho, hace un par de años tal vez, si mucho, y de repente yo quería que mi pareja me quisiera como yo quería. Yo quería que me quisiera como yo quería. Y los que están casados de repente sabrán que no necesariamente es así. Bueno, ustedes están casados. Sino que cada quien ama de diferente manera. En una pareja los dos están criados de diferente manera y a veces hay algunas diferencias. En fin, entre esas diferencias, algunas cuestiones que empecé a actuar mal y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué está pasando esto? He estado haciendo todo lo que se tiene que hacer bien, cumplo con esto, y soy responsable en esto, y le echo ganas al 100 en esto. Y ya estaba desesperado, al momento que no podía dormir, y eso nunca me ha pasado. Yo duermo plácidamente, rico. O sea, tengo el sueño ligero, pero cuando escucho bullas, pero no es de que de veras me cueste y sufra de insomnio. Yo decía, ¿cómo le hace a esa pobre gente? Lo siento por los que sufren de eso, porque yo me desvelo un día y al otro ya estoy con dolor de cabeza. Pero en fin, no podía dormir. Y era que yo no había escuchado, no había entendido también que Dios de alguna manera quería hablarme. Entonces, ya desesperado, empecé a escribir, cosa que no hago. De ahí empecé a leer la Biblia. O sea, en el momento de quiebre lo que hago, empiezo a leer la Biblia. Pero yo me seguía sintiendo igual hasta que me hinqué. Y empecé a orar. Y a veces no me decía nada. Solo iba yo bajando la otra rodillita que siempre truena. Que te truene. y a empezar a llorar. Pero no quería que me escucharan y yo trataba de aguantar. Pero cuando quería llorar así, ¿con qué ganas? Y yo, ¿por qué duele? Estoy echando ganas. Yo he hecho esto, etc. ¿Por qué pasa esto? Y así. Y poco a poco, así iban las demás noches. Volví a hincarme y volví a sentirme que yo no aguantaba. O sea, lo que necesitaba era hablar con Dios, o a veces solo quedarme callado y escucharlo en base a lo que había leído.
Y ese fue mi punto de quiebre, donde yo empecé a tener oraciones más profundas, a pesar de que yo pensé que ya las tenía después de muchos años de ser convertido desde los 17 años. Y que si no, faltaba. El Señor quería que me siguiera acercando a Él, que le entregara lo que yo tenía que entregarle, a saber que debo amar con todo mi corazón a mi esposa, pero que Él tiene que ser el primer lugar. Que si en algún momento no va a estar bien yo con ella o con cualquier otra persona, de eso no depende el 100% de mi estado de ánimo, ni que yo esté bien o mal. Puede estar triste, pero no va a depender solamente de eso. Eso va a sumarme a mi vida, pero yo tengo que depender de Él. Y en esas oraciones donde yo decía, Señor, o sea, ya llegué a mi tope, o sea, yo solo te necesito a ti, yo te amo, yo soy tuyo, y empezaba a decir a palabras que leía o que escuchaba aquí en la iglesia. Por eso es de que yo trato de no faltar, porque siempre falto, perdón. Pero yo escuché eso, y una serie que hubo que mencionaron bastante, que yo soy tuyo, Señor, yo soy tu esclavo, porque no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú me mandes. Yo le repetía, yo sentía que ahí es que el Señor me hablaba, y ahí fue mi punto de quiebre. Entonces, cuando hay situaciones que Dios permite en nuestra vida, y muchas veces, o la mayoría de veces, me atrevería a decir que es para acercarnos a Él, es para que lo busquemos. Pero ¿qué debemos hacer? Orar. Porque en la oración vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos, o nosotros también vamos a expresarnos, y a veces Él quiere que le digamos lo que Él ya sabe, pero quiere escucharnos. Y el último punto, ¿sí? Es de que también una hora, amigos. Oración, no, porque ya nos marcaron el tiempo. Este es el cierre, 5 minutos. Así igual yo ayer. Que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y tenemos un encuentro con Él, y tenemos más profundidad en la oración, eso nos ayuda a tener más claridad espiritual. 1 Corintios 13:12, ahora vemos de manera imperfecta, pero luego veremos cara a cara. Gracias por ver. Se metió ahí el mensaje. Iba a adelantar algo, pero no. Ahí con eso podemos cerrar. ¿Qué también ustedes pueden compartir en eso, o alguna experiencia? ¿Cómo buscar más de Dios y orándole se les ha quitado alguna venda de los ojos? ¿Cómo han empezado a ver las cosas espirituales de una manera mejor o más clara? Los dos me voltean a ver. No, yo. Pues yo me llevo, diríamos. Me gusta mucho que acá entre los capítulos que leímos, y que habla también no solo de la oración, sino sobre meditar en la palabra de Dios, me gustaba mucho que decía que cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos constantemente meditando en la palabra de Dios, nuestro corazón se inclina al Señor, se inclina a escuchar al Señor, y por ende lo llevamos a la acción. Entonces me gustó mucho eso, porque sí lo pude experimentar, sí lo pude ver en mi vida. Tal vez yo no me acerqué a Dios por medio de estar orando todos los días, pero el acercarme por medio de leer la palabra del Señor me llevó a orar, me llevó a tener una conversación con Dios, porque como hablábamos, ¿verdad? A veces no sabemos ni qué decir, o a veces ni sabemos qué es lo que tenemos adentro nosotros, pero conforme yo fui leyendo la palabra del Señor, el Señor me fue mostrando cosas, y eso fue lo que yo le empecé a orar al Señor. Entonces, de mis experiencias, que esas pues es de lo último que he experimentado, y le doy gracias a Dios, porque he aprendido a escucharlo de esa forma, y no solo escucharlo, sino que meditar en su palabra, y sé que todo eso ha hecho que yo cambie actitudes en mí, que yo lo busque más, que yo sea de cierta forma con mi familia, amigos, el acercarme a Él por medio de la palabra del Señor, como se los decía y lo vuelvo a repetir, como hablábamos en la serie del servicio, el orar la palabra del Señor a mí me ha ayudado un montón, porque ahí me puedo yo imaginar todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hizo por su pueblo, todo lo que ha hecho y todo lo que seguirá haciendo. Y yo me maravillo, ¿verdad? Es como de, la gran, o sea, de verdad.
tengo el micrófono. Y digo, de verdad, no merecemos tanto. No merecemos tanto, pero aún así el Señor nos ama. Entonces, eso me ha llevado a acercarme más a Dios y, como les decía, a verlo en cada detalle. Entonces, si yo algo me llevo de este capítulo es eso, ¿verdad? Meditar en su palabra, orar su palabra, vivir su palabra, porque ahí es donde viene la transformación, y el Espíritu Santo es el que nos ayude, como tú decías, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros mientras nosotros estamos ahí haciendo el esfuerzo y siendo intencionales, y Jesús está intercediendo por nosotros también, y yo no sé si ustedes se lo imaginan, pero yo me lo imagino así como, mira, Señor, otra vez, ¿no? Esta cabra loca. Esta cara loca. Pero le doy gracias a Dios por mostrarse hacia mí por medio de su palabra, y yo me llevo eso. La verdad que sí, algo yo puedo decir que pueda recomendar es que oren su palabra. Y la verdad es que esta serie en el servicio me encantó, porque es algo que yo había estado viviendo, y yo puedo decir, sí, o sea, el orar la palabra del Señor a mí me ha aclarado mi mente, ha aclarado mi corazón, ha aclarado mis pasos, pues, como dice la palabra, es luz, o sea, me ilumina, es luz a mi camino, es mi lumbrera. Buenísimo, muchas gracias. Fíjate que, respondiendo a tu pregunta, yo me he dado cuenta que yo soy una persona... así como muy entre nosotros, ¿no? Yo soy una persona que muy fácilmente se le daba a juzgar a la gente. O sea, digamos, ay, mira el Fer cómo viene vestido hoy, o mira tal esto, o mira esto y el otro, y así va. Pero a través de acercarme a Dios, aprendí a ver a la gente con ojos de amor. O sea, con los mismos ojos que Dios los beba. Entonces ya no miro a la playera, le queda horrible, sino que en verdad es el hijo de, o sea, en verdad no estoy haciendo, y me doy cuenta, o sea, que no estoy como teniendo una relación tan cercana a Dios cuando comienzo a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya es como mi alerta, y que realmente, como dice la palabra de Dios, ¿va? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, bla, bla. Entonces, en verdad, sí me he dado cuenta. Se lo saben, si no, búsquenlo. No, en verdad me he dado cuenta de eso, en verdad. Cuando comienza como a actuar mucho mi carne, me doy cuenta, no, yo estoy alejada espiritualmente de Dios, entonces es donde tengo que volverme a acercar a Dios, ¿va? Y creo que lo que me gusta de todo esto es de que en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, cualquiera que oyere mi voz y escuche a la puerta, y abra la puerta, entraré con él, cenaré con él y él cenará conmigo. Y en verdad, eso es Dios en oración. Ese es el encuentro que uno puede tener con Dios, de que en verdad Dios es una persona exageradamente caballerosa, que se va a acercar únicamente si nosotros le abrimos la puerta, ¿verdad? Realmente vamos a tener ese encuentro de oración si nosotros le permitimos sentarse a nuestra mesa. Entonces creo que eso es lo que me quedo hoy, de que invitarlos a todos realmente a que podamos abrir la puerta con Dios y que nos demos esa oportunidad de tener esa conversación, esa cena con Él, para poder estar en intimidad. Y en verdad, cuando nosotros ya sabemos de Dios, sabemos cuando estamos mal. O sea, sabemos que no estamos orando, sabemos que no estamos leyendo su palabra. Y a veces el disfrazar como lo que sabemos, como les decía que yo hacía, con espiritualidad así de, ay, la palabra de Dios dice acá, y esto porque lo sé, no sirve de nada si no estoy teniendo una relación con Dios verdaderamente. Uf, qué clave. A mí me pasa cuando empiezo a estar muy estresado por el trabajo o cualquier otra cosa, y se empieza a manifestar solo en enojo. Así es como yo identifico que estoy mal, que no he estado en comunión con Dios, no he estado orando, no he estado leyendo la palabra. Cuando estoy así y rápido contesto mal, alguien me hace una broma o ¿y qué pues? Decímelo aquí. Venite pues. Y definitivamente no estoy siendo espiritual o un buen hijo. No estoy orando. Eso es una alarma que no he estado orando. Porque cuando uno está con Dios, aunque uno lo ofendan, uno le dicen, le hacen, uno va a responder de una manera distinta. Entonces, qué bueno que dijiste eso.
Quería compartir que ese es como mi detonante. A mí me pasa con la música. ¿Sí? ¿Por qué? Como no dije yo el mío. Dijiste un montón, pero no algo específico. Es que no, porque no dije que como yo identificaba. Me pasa con la música, porque la música lleva un mensaje. Y entonces la música a veces hace que yo retroceda. O sea, depende de lo que escucho. Que esa es una lucha para mí. Para mí, no sé si para todos, no sé. Pero para mí sí es una lucha. Entonces, cuando hay momentos donde dejo de escuchar o escucho algo que no me acerca a Dios, ahí sé que hay que dejar. Ahí me enseñaste el resumen del año de Spotify. Ya no tengo El Spotify. WAP. Buenísimo, pero eso lo vamos identificando cuando hemos tenido más comunión con Dios. Ajá. Sabemos las cosas de una manera distinta, se aclara todo el ámbito espiritual. Así que invitamos a todos a que puedan hacer eso. Y quisiera cerrar con esto. La oración que busca su rostro profundiza el asombro, la gloria, aumenta la intimidad, la gracia y abre los ojos a la realidad, a una presencia con el Señor. Cuando buscamos su rostro, no solamente dar gracias y no solamente peticiones, encontramos lo que el corazón siempre estuvo buscando. Su presencia, guía y su amor. Ese encuentro, lo cambia todo. Entonces, una frase. A mí, encontrar a Jesús me cambió la vida y Él me va enseñando día con día y cada día debo cambiar algo. Y cuando Él me invita a orar, solo pienso que Él quiere hablar conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí o escuchamos esto no quisiéramos que nuestro papá terrenal te dijera, vení, vamos a cenar, vamos a platicar? Una última frase. Tal vez que cuando estoy conectada con Dios y recibo su amor a través de buscar su rostro, a través de la intimidad, quiero dar ese amor a las demás personas, ¿va? Entonces, qué chilero sería que todos podamos recibir de ese amor para poder dar ese amor a las personas que no lo tienen, ¿va? Entonces, que busquemos a Dios en intimidad como tal, siendo como bien estrictos con nosotros mismos al principio, tal vez y ponernos rutina de, bueno, voy a orar, ni modo, ¿va? Y poco a poco volverlo parte de nuestra vida para que podamos realmente impactar primero nuestra vida para poder impactar la vida de los demás. Pues yo me quedo con que nos expongamos a la luz de su palabra, porque ni siquiera a veces nosotros sabemos qué. O sea, ni siquiera sabemos qué queremos, qué sentimos, qué orar, qué decirle. Pero cuando somos expuestos a la luz de su palabra, Dios nos guía. Entonces, el corazón es engañoso. Entonces, yo puedo creer que yo sé lo que quiero, sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero al final de cuentas, voy a buscar siempre mi satisfacción y no es eso. Entonces, exponernos a la luz de su palabra, eso es lo que yo me llevo, les dejo, les comparto, para que nuestra oración sea una oración más conforme al Señor. Buenísimo. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos y haber llegado hasta aquí en nuestras locuras, aportes. Nuestras 5 horas. Pero con mucho corazón. Entonces, como un encuentro hay que buscar el rostro de Dios. Nos seguimos viendo en el siguiente capítulo. Bendiciones. Bye. Dios los bendiga.